Vamos a tener visitas en el estudio y en esta oportunidad lo tenemos a Emanuel Sudán, administrativo de la empresa, o no, mejor dicho, en su momento de lo que de la ex línea 1 podemos decir hoy, porque ya por lo que se dio a conocer ya no se ha dado de baja la concesión. En el medio quedaron los empleados, en este caso los colectiveros. Y bueno, hoy a la mañana realizabas un video, Emanuel, contando un poco la situación que están atravesando justamente los choferes, ¿no? Y bueno, decíamos, queremos nosotros también a través de la radio que nos cuentes para que se enteren un poco más aquellos que han venido siguiendo esto, pero que quizás no han escuchado del todo cuál es la situación real de ustedes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, primero muchas gracias por darme el espacio a mí y en representación de mis compañeros para eso, para poder dar nuestra parte de la historia, también nuestra versión de cómo se vienen dando las cosas. Sí, al día de la fecha se revocó la concesión de los ramales de A, B, D y E, que son los que funcionaban en Empresa San Roque. Y en este punto quedamos, valga la redundancia, en un punto muerto, ya que la empresa, al quedar desvinculada del transporte público de pasajeros, deja un saldo de 58 empleados, quedamos nosotros, que además ya la veníamos pagando, venimos sufriendo un prejuicio desde hace 5 meses atrás que no cobramos el sueldo, a pesar de mucha lucha de muchos compañeros, de un tiempo en la plaza que fue muy público, los colectivos ahí, Sí. con con muchas idas y vueltas, se dijeron un montón de cosas, y todo eso desembocó en esta situación en la que hoy nos encontramos realmente desesperados, como lo explicaba en un video que ya se ha viralizado. Sí, que lo filmamos junto con algunos compañeros, a forma de ver si alguna autoridad que esté capacitada nos brinda un acompañamiento, porque realmente agotamos las otras instancias. Desde el gremio que nos nuclea, realmente no conseguimos, al menos ellos no pudieron hacer nada, no consiguieron con respecto a nuestra situación y la verdad que nos lamentamos muchísimo porque los quedamos esperando. Claro. En 2 oportunidades vinieron, ¿verdad? Se Si hicieron mal no presente recuerdo. se hicieron presente de alguna manera. Vinieron en 2 oportunidades, vinieron a acompañar en la plaza, pero fue algo muy corto, fue por algunas horas. Claro. Acá en Saspeña no tienen representatividad, digamos. Sí, en realidad, a ver, en general cada empresa tiene sus delegados, que funcionan como representantes del gremio a nivel provincial. O sea, estos delegados son representantes del gremio y ellos son a su vez los voceros que llevan. Bien. En este caso, en algún punto de la situación se cortó esta relación porque nuestros delegados tenían un punto de vista de cómo deberían ir las cosas y desde las autoridades provinciales del gremio otro, y causó una ruptura en la que en realidad la mayoría de nuestros compañeros estamos de acuerdo con nuestros delegados, con nuestros compañeros, con lo que sucedió, porque realmente entendíamos y veíamos que la situación no avanzaba y teníamos miedo de llegar a esta instancia que estamos hoy. Claro. Desde la parte empresarial, el socio gerente de la empresa se comportó de manera negligente muchísimas veces, con un cierto capricho hacia la situación, y en la que también tratamos de advertírselo en la forma que pudimos, a la altura de lo que pudimos, y no logró y no dio brazo a torcer con situaciones que tal vez podrían haber llegado a destrabar esta situación. Claro. Y creo que la tercer pata de la situación es son las autoridades municipales que y sin tratar de molestar a nadie, también me parece que actuaron de manera caprichosa políticamente hablando y fundamentalmente se olvidaron de su función como Estado, cuidando tanto a los usuarios del transporte como a nosotros los empleados de la empresa, porque desencadenó una situación en la que los usuarios la sufren muchísimo, la están sufriendo muchísimo, y le están ofreciendo en este momento una respuesta que no es viable. El famoso proyecto de los minibuses me parece perfecto que esté planteado, me parece que se puede trabajar con eso. Creemos de nuestros compañeros que no habría inconveniente de que la empresa San Roque
trabaje a la par de este proyecto, de este emprendimiento de la municipalidad, porque Sáenz Peña es una ciudad que se presta, es una ciudad grande, que se presta para brindar un servicio amplio. Claro, pero ahí, perdón que te interrumpa, Sí. ahí justamente es donde la parte societaria y gerente es donde quizás no quiere dar el brazo a torcer, digo, trabajar de manera conjunta. Creo que es una de las Ajá. formas. Creo que fue realmente una de estas decisiones mal tomadas. Tal vez la menos porque se podría haber solucionado esto de otras maneras antes de llegar a la situación de que el Estado municipal presente este proyecto. Claro. Pero lo real es que Hoy creemos que toda esta conjugación de hechos nos lleva a una situación en la que no solucionan nada, porque realmente no van a solucionar el transporte de Sáenz Peña y nosotros estamos perdiendo nuestra fuente de ingresos. Claro. Gustavo Romero, bienvenido. Bueno, buenas tardes. Llegó. Buenas tardes también acá al señor que Sí, también Emanuel. Emanuel, bueno, de Suedam. Buenas tardes. Gracias por visitarnos. Bueno, la verdad que es un tema complicado, ¿no? Porque detrás de todo esto, Emanuel, están las familias, ¿no? Exacto. Cuántas familias que hoy tienen que pagar cuentas, mandar a los chicos a la escuela, comprar las cosas para la casa, y la verdad que yo creo también, y tengo esta mirada, ¿no?, que hay responsabilidades compartidas, ¿no?, porque se podría haber solucionado esto. Pero ¿cómo está hoy, Manuel, la situación al día de hoy? Porque desde el municipio ya han presentado una caducidad de la concesión del servicio. Dice, yo la verdad no sé si había una concesión, si era un contrato, ¿qué es lo que había? No sé si tenés información sobre ese tema. Bueno, la concesión del servicio en realidad siempre fue precaria, porque para empezar, nunca se llamó a licitación ni pliego por este servicio de transporte público. Nos respaldaba una resolución. Bien. Esta resolución se hizo vigente, la actual se hizo vigente a partir del año 2013, cuando la empresa San Roque toma todos los ramales anteriormente. Claro, los 4. Antes era línea 2, ¿no? En línea 2. En realidad claro, existían otras dos empresas, después una más, y esa también presentó quiebre, bueno, quedó empresa San Roque. Claro. Ahora, siempre fue la situación, siempre fue a través de resoluciones, nunca hubo una licitación a partir de la municipalidad. En su momento, en 2013, cuando sucede esto, que estas empresas no pueden continuar y se hace a cargo de Empresa San Roque, esta concesión era temporal, era por 36 meses, si yo no estoy mal. Nunca se resolvió esa situación. Ajá. Nunca se resolvió. Es algo que lo hablamos también con algunas autoridades de la municipalidad que achacan, y con razón, la culpabilidad al socio gerente de la empresa. Y tienen razón en muchas de las cosas que dicen. Con respecto a la prestación del servicio, el sistema monopólico, con la falta de frecuencias. Tienen razón, pero también hay que recordarles a estas autoridades que son ellos los que eran los concedentes del servicio y quienes eran los encargados de corroborar que esta situación no llegue al punto que llegó hoy. Digo, ellos eran las autoridades a cargo y el Estado concedente. Y no realizaron tampoco no realizaron una licitación, no realizaron no modernizaron la frecuencia ni los recorridos que eran necesarios para que cualquier empresa pueda funcionar, porque en todo caso, si hubiese dado de esa manera, si Empresa San Roque tal vez no hubiese caído, hubiese sido rentable el transporte público de pasajeros para que otra empresa. Pero esta inercia en el tiempo llevó a que el servicio de transporte público sea de mala calidad. Y fue una conjugación, fue realmente la negligencia desde parte del empresario, como también un Estado ausente con respecto al servicio de transporte público, que en algún momento tenía que reventar esta situación, pero también se la podía solucionar antes, se la podía solucionar inminentemente hace unos meses, y tampoco se logró.
me parece, eso no sé si contesta tu pregunta algo. Sí, también. En este tema, ¿cuál es quiero que aclares también un poco y que nos cuente a la gente que está escuchando, Sí. cuál es la responsabilidad, ¿no? Porque hay responsabilidad, dije yo compartía, ¿cuál es la responsabilidad del municipio en este tema de que, bueno, ya línea 1 no haya podido salir a trabajar, que no en este último tiempo, sino Desde una hablamos de primera los 3, instancia. 4 meses que estuvo parado el servicio? Bien, el Estado municipal al ¿Cómo era ser... el tema con el tema del boleto? ¿El boleto era el subsidio era la demanda? ¿Cómo era Sí, el tema de eso? también es difícil hablarlo sin desmenuzar un poco el tema, Claro. porque Sí, dale. en un principio el Estado municipal es el que dictamina a través de audiencias públicas el precio de las tarifas. Eso ya por lo general se sabe, o sea que se Sí. hace una audiencia pública en la que se presentan los costos y de esos costos se saca un promedio de lo que debería valer el boleto, restando los subsidios que ya existían, digamos. Sí. Por ejemplo, si el boleto debería valer 1.000 pesos, con los subsidios podía valer 100 pesos. Así, esa era Ahora, cuando sucedía esto y contábamos con los subsidios tanto nacionales como provinciales y el boleto estaba subsidiado a tal punto, el municipio no nos daba los 100 pesos, nos daba 60. O sea, ya nos daba un boleto que estaba desfasado. 20, 30, hasta 40 y hasta 50% menos de lo que deberíamos haber tenido para poder funcionar. O sea, ya existía, ya eso es algo que pasó muchísimos años. A partir de que se crearon los subsidios, el Estado municipal encontró la veta para negociar un acuerdo de boletos en los que ellos tampoco ponían nada, digamos, porque como el municipio no aportaba, ¿no?, a este 40% menos, 30% menos. Así que siempre la empresa trabajaba en un déficit constante debido a esto. Así que ya esto es de arrastre, para empezar eso. Claro. Después tuvimos en los últimos años una inflación terrible, no hoy, Sí, eso. en los últimos años, una devaluación impresionante a partir de diciembre, y todos fueron costos que se sumaron al gasto del transporte público, y que no tuvimos, y la actualización del boleto no fue a tiempo para poder contrarrestar esto. Sumado a esta situación, viene el corte de subsidios nacionales, o sea que nos encontró con un boleto bajo y sin subsidios, que si tal vez se hubiesen dado de otras maneras esa situación, se podría haber solucionado de otra manera, pero bueno, no se dio. O sea que nos encontramos en ese punto donde teníamos un boleto bajo y sin el ingreso del subsidio nacional, es donde acudimos a la municipalidad con la idea de que compense de alguna manera el faltante de los boletos que ellos nos exigían que otorguemos a la sociedad, más el hecho de que nos dé un boleto real con respecto a los costos reales, que si bien entendemos que es alto para el pasajero, no había otra forma de funcionar. Yo siempre doy un ejemplo un poco básico para esto. Si vos sos una panadería, el costo del pan sale 1.500 pesos y vos con el subsidio el panadero lo puede vender a 1.000 y lo obligás a que lo venda a 700, también va a quebrar. Nosotros estamos en esa misma condición. Hasta ahí llega la responsabilidad municipal. Sí. Me parece que hasta ahí es donde llega el hecho de no haber resguardado del transporte público en mucho tiempo, ni haber instrumentado las herramientas legales necesarias para que el transporte sea un sistema lubricado y que pueda funcionar, y utilizar el boleto del colectivo como moneda de cambio en momentos de campaña política, o por diversas cuestiones que ellos manejaban. A partir de ahí creo que viene la responsabilidad empresarial, en la que no supo contemplar la situación ni responder y adaptarse a la nueva situación que se vivía. Se empecinó en que las responsabilidades eran ajenas. Claro. Y que las soluciones pasaban por el aumento de tarifa y tal vez sí, pero no es solamente eso, no cubría. El hecho es que no se cubrían los costos para la movilización de las unidades, es real, no se estaban cubriendo, pero no era una solución inminente, digamos, esto. Los empleados hicimos muchos sacrificios para poder salir a trabajar. En esta última instancia, de hecho ahora, este último intento que se fue hace una semana atrás,
se resignó a trabajar sin sueldo prácticamente. Claro. Llegamos al punto de la desesperación de decir, bueno, vamos a tratar de recuperar lo que está, lo que hay, y tampoco se nos permitió trabajar. Tampoco se puede responsabilizar 100% al Estado municipal por esa decisión de no permitirnos trabajar. Pero sí podemos decir que hay una falta de empatía con respecto a esto, donde se podrían, después de tantos meses, después de tantas personas capaces que supongo que tiene el Estado, podrían haber idealizado una forma de que esto funcione. Se podría haber corroborado a dónde iban los recursos que se les estaba solicitando, se podría haber puesto veedores con respecto al sistema de transporte. Muchísimas cosas se podrían haber ¿Todo hecho. lo tenía que poner el municipio o Julián tenía que haber puesto el tema de veedores, por ejemplo? Es que en realidad el municipio es el que le convendría, porque como son la autoridad concedente, son ellos los que tendrían que... Bárbaro. Por acá me dice la gente, pero entonces, quiere decir que siempre la responsabilidad de hoy de no tener con qué pelear es del empresario, dice, por no poner todo por escrito. Los arreglos de palabras se las lleva el viento, dice la gente. Con respecto a lo que estabas mencionando. No sé puntualmente a cuál de todos se referirá. Eso era el tema de los contratos. Claro, lo que estabas comentando al el tema de la concesión y todo lo demás. Sí, se solicitó en su momento, Sí. Es verdad, o sea, se solicitó. Sí, fue negligente también el no presionar con respecto a eso, pero también tenemos que entender que hay una realidad política en Sas Peñas desde que hace 20, 30 años es el mismo, Sí. el mismo funcionario y se supone que uno confía en la palabra del funcionario que está quedando. Claro, o sea, que claro. tiene palabra. Manuel, y en este momento entonces, ¿cuál es la situación de ustedes? ¿Cómo qué van a hacer? ¿Van a acudir de manera legal a reclamar esto que le están debiendo ahora, que son sus sueldos atrasados, más, bueno, de alguna manera que los compensen? Sinceramente, porque son muchos, son más de 50. Somos muchos. Sinceramente, todavía no tomamos la decisión concreta o sea, estamos evaluando todas las posibilidades que quedan. Por eso que justamente subimos este video y tratamos de visualizar las cosas en son de que tal vez una autoridad provincial intervenga por nosotros y cuantifique esta situación y diga, bueno, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, porque dentro del resto no encontramos esa solución. Ahora, seguramente lo que sigue es tomar las medidas legales con respecto a la empresa, obviamente, claro, que es nuestro responsable directo. Así que, pero también entendemos que es muy limitado lo que pueda llegar a suceder ahí. Sabemos el tiempo de la justicia, sabemos y nuestras deudas son hoy. O sea, nuestras necesidades existen desde hoy y desde hace unos meses. O sea que no lo vemos tampoco como la solución el hecho de hacer, o sea, lo haremos seguramente, lo haremos porque es lo que corresponde, pero también entendemos que sería mucho mejor para nosotros conservar nuestra fuente de laburo. Emanuel, ¿qué hay de cierto de esto de que hace poco hubo un monto destinado para todos los choferes que fue depositado aparentemente en el Banco del Chaco y que el mismo Banco del Chaco había absorbido por deudas esa plata? Sí y no. Sí es cierto, se depositó un monto de un subsidio provincial. Sí. Se retrotrajo el pago de ese monto, no es que lo absorbió el banco en sí. Perdón. Se retrotrajo el pago de ese monto. ¿Cómo se retrotrajo? Porque se nos pagó el subsidio provincial correspondiente a ese mes. Ajá. Pero la realidad es que nosotros no habíamos estado trabajando. Ese subsidio corresponde a una empresa que estaba trabajando. Estaba activa, ¿no? Estaba activa. Exacto. Cuando las autoridades municipales prestan información a las autoridades provinciales de que la empresa no estuvo prestando el servicio, ese pago se retrotrajo. O sea, eso es lo que realmente sucedió. Y trato de ser objetivo con todo, la verdad que trato de ser informativo y objetivo con todo para que para que la gente sepa, para que la gente se entere, digamos, de lo que sucedió y de lo que sucede. Porque se nos ha achacado muchas cosas. De hecho, hace pocos días atrás, la municipalidad estuvo rodeada con policías pensando que nosotros nos estábamos por manifestar. Claro, cuando llamó realmente, la atención, cuando realmente nunca fue la idea.
todo surgió desde unos mensajes en los grupos nuestros que tenemos, Sí. y dijimos, pero no era vamos a la municipalidad a protestar, no era Claro, esa la intención. con intenciones de No, agresión, para nada, en ningún momento. Siempre apuestan al diálogo. Sí, hasta el momento todo el tiempo lo hicimos. Cuando de hecho, inclusive en algún momento que lo consideramos porque lo hemos considerado la idea, pero nunca pero en definitiva jamás se pensó, o sea, esa situación que se generó desde el municipio, de custodiándolo de una manera como, y las oficinas de la municipalidad, a razón de que había una amenaza, no era cierto. O sea, si ellos quisieron escuchar un chisme, está perfecto, pero nunca existió esa posibilidad. Y no se dio. Solo fue un comentario entre nosotros diciendo, ¿por qué no nos acercamos a la municipalidad? Sí. Pero además fue eso, más un chisme que otra cosa, claro. Y ellos lo tomaron muy en serio. Ahora, hay trabajadores del Volante que ya han enviado sus cartas documento a la empresa como para comenzar a judicializar esto. La gran mayoría ha presentado... pero es más que todo para generar un antecedente de la situación, de la deuda que se tiene, ¿no? Sí. No renunciando a su derecho de trabajador, sino generar el antecedente de que existe una deuda hacia nosotros, porque claro. Si no, es un poco lo que decía el mensaje, sí. Que las palabras se las lleva el viento. Claro. Así que es más un protocolo legal que realizaron. Y está bien. En esto, Emanuel, ¿nunca pensaron ustedes que son trabajadores de años en la empresa? Porque le había pasado, por ejemplo, un tiempo que cuando mi viejo vivía, ¿no? Sí. Trabajaba en un servicio de emergencia en ese tiempo, yo siempre lo conté, y que, bueno, la empresa decidió irse de Esas Peñas. Y, bueno, lamentablemente los trabajadores no querían quedarse, se hizo un laburo, y le dijeron, bueno, déjennos las cosas, nosotros vamos a armar una cooperativa con los empleados, los más viejos que estamos, los más antiguos, y sí. Vamos a tratar de manejar nosotros. Fue así, duró por años, y bueno, después por ciertas razones, bueno, cada uno comenzó a cansarse, pero bueno, la idea no fue formar una cooperativa y que ustedes se hagan cargo de los choferes, ustedes que tienen experiencia en todo esto. Sabes que justamente hoy, o sea, se habló varias veces, nos dieron esta idea a las autoridades municipales y hasta el día hoy inclusive hablando. ¿Y qué pasó? Pero en el caso, por ejemplo, que me contaste, sí. Este ejemplo, esta empresa decidió irse. Acá la empresa San Roque sigue vigente. Claro. O sea, no presentó quiebra, no se ha llamado, o sea, tienen que presentar quiebra o otro paso legal que no me acuerdo el nombre ahora, en la que para que nosotros podamos llegar a ese punto. Hoy por hoy la empresa San Roque, SRL, es vigente, o sea, y los colectivos son la propiedad privada de esta empresa. Claro. O sea, nosotros no podemos tomarlos, porque además tomarlos porque sí. ¿Cuántas unidades son? En Creo que lo decías en el video. En funcionamiento tenemos, que en funcionamiento real sí. Hay 15 y hay otras 5 unidades que están a reparar, digamos, en la empresa. Claro. De la empresa. Bien. Además, perdón, como para completar esa idea. Por favor. No es tan simple, porque además no es tan también contamos con, o sea, necesitas el espacio físico, el taller. Sí. Estas propiedades no son de la empresa. O sea, pasan por otro lado. O sea que no es, solo serían los colectivos. Y en este punto, al no tener la empresa no presentar quiebra o ceder de alguna manera a formar esta cooperativa, nosotros no podemos. Es como cualquier cosa. Yo no puedo llevarme algo de acá porque sí, nada más, que no es mío. Así y Emanuel, ¿sintieron en alguna oportunidad que desde, por ejemplo, el gremio, desde la UTA, más estuvieron cerca de la patronal que de los empleados que son ustedes, que son a los cuales debe representar? ¿Sintieron eso o se sintieron respaldados en ese tema? Yo creo que también depende, esa pregunta me parece que depende a quién de nosotros se la haga. Creo que hay un grupo de compañeros que sintió el respaldo. Ajá, y otro grupo, yo en parte no. Bien, claro, bien. Lo decías hoy al principio. Sí, yo creo que fueron escuetos los trabajos que hicieron, aparte de los trabajos gremiales, digamos, porque en otros puntos, en otros momentos de la historia, el gremio hablaba de representar al trabajador, dignificar el salario y no dar marcha atrás a esa situación, y hoy te está hablando de mantener las fuentes de trabajo. Son dos ideas muy distintas. O sea, una es quédense, cueste lo que cueste, claro. Y lo que cueste puede ser inclusive trabajar por nada hasta que salgan adelante,
y otra es vamos a proteger su salario, como sí está funcionando, sí está pasando en Resistencia. En Resistencia ellos tienen una escala, están peleando en este momento por una escala salarial más alta que la que tienen, cuando nosotros hace 6 meses ni siquiera cobramos nada, o sea, nada. no tenemos nada. No tienen O sea ingresos que absolutamente. Creo que esa contraposición es donde, por lo menos a mí, y hay un grupo de personas que marca la diferencia que está haciendo el gremio con respecto a las empresas que trabajan en Resistencia y nosotros. ¿Y ahora cómo sigue toda esta historia, Manuel? Bueno, con respecto a este informe, que supuestamente, bueno, la caducidad ya cayó, según el intendente. Bueno, hoy hubo reunión en el Consejo. Y hoy hubo sesión en el Consejo Sí. y tenían que ver, seguramente vamos a ver Hoy tenían reunión en el Consejo. Hoy había yo reunión estuve, del Consejo. Estuve al final, pude charlar con algunas personas ahí. Está la resolución que técnicamente ya está vigente porque solo tiene que pasar por Consejo ahora. Sí. No pudieron ingresarla por falta de quórum, digamos, no pudieron ingresarla, sé que posiblemente la semana que viene. Recién ayer. Sí, el aspecto legal, ellos ya han cubierto el aspecto legal de que la empresa está desvinculada del servicio de transporte público y está planteado bien. No creo que eso se pueda, eso no se puede criticar. El planteo es que se quita la concesión del servicio por la falta de prestación del mismo. Y es real, nosotros estuvimos sin prestar ese servicio. Pero también es cierto que quedamos en las condiciones, las condiciones en las condiciones que se fueron dando las cosas, hizo que cada vez sea más difícil poder llegar al punto de prestarlo. E inclusive en este intento escueto por poder brindar un servicio mínimo para poder realmente empezar a trabajar, se nos sesgó con excusas realmente débiles. Como por ejemplo, Emanuel. Débiles no. Por ejemplo, dice que no tenemos no tenemos la técnica de los colectivos. Eso perfecto. De eso me parece es muy real. Sí, eso habían dicho. Tampoco explican que ellos son los que nos tienen que dar la autorización para hacer la revisión técnica. Si nosotros no tenemos la autorización de la revisión técnica, la técnica no nos recibe. O sea, no es que no hubo intenciones de hacer la técnica. Eso tiene que ir la autorización desde el municipio. Exacto. Bien. Autorización que fue, la solicitud que fue presentada y no fue aprobada. Claro. Digo, es como que hay o sea, como que nos cuentan una cosa, pero falta la otra, ¿no? Exacto, nos cuentan la historia por versiones y esta es la realidad. O sea, nosotros sí pedimos las autorizaciones para hacer la autorización técnica, no nos las dieron. Como también es cierto que la municipalidad nunca se encargó de controlar las técnicas de los colectivos. Sí la tenemos al día porque los subsidios, tanto provinciales como nacionales, nos lo pedían, nos exigían. Hay una rendición cuatrimestral que se hace para las dos entidades, para el Estado Nacional y el Provincial, y en esa rendición se presenta el parque móvil, se presentan las técnicas, se presenta el seguro, se presenta el pago de los 931, que es AFIP, los sueldos. O sea, en esa rendición están más que especificados los gastos, porque también hay una cuestión en la que se habla de desfasajes de dinero, y esas rendiciones se presentan cuatrimestralmente, donde están los ingresos de los subsidios y donde están los egresos de gastos. O sea que existe eso. La municipalidad nunca se encargó de cuestionar si los colectivos tenían técnica o no. O sea, cuando sí podían hacerlo, sí debían hacerlo, claro, pero fue parte de la misma, momento. pero fue parte de la misma negligencia que tuvieron como autoridades concedentes en cuanto al transporte. Bueno, más que claro todo esto, ¿no? Obviamente, queríamos escuchar justamente la palabra de ustedes y bueno, vos decías, ¿no? Venís en representación de tus compañeros de trabajo y era por ahí la parte que nos faltaba escuchar. Teníamos la campana del municipio, la campana del empresario, pero realmente nunca tuvimos, así como ahora, el tiempo necesario para escucharlos a ustedes. Así que es importante lo que acabas de contar. Y ojalá que la gente ahora sabe, digamos, la repercusión y que... Sí, ojalá que, bueno, a ver si por ahí quiere salir también Diego Landricina, ¿no? Pero ahora en todo esto, Emanuel,
Ojalá que el deseo y que la esperanza de ustedes, no que hoy por la tarde o mañana haya un llamado y que digan, che muchachos, vamos a reactivar esto, ustedes van a estar trabajando en tantos ramales, el municipio con sus minibuses que están esperando que lleguen para septiembre En otros supuestamente, ramales. otros Sí. ramales y que laburen, porque en todo esto atrás, seguro como vos lo dijiste, hay culpas compartidas, pero se puede empezar de nuevo todo Por esto, ¿no? supuesto. Bueno, con respecto a lo que decía el señor Landricina, me- es evidente que hay una situación de conflicto entre él y Julián Vilar, digamos, o sea, Como algo personal hay ahí. no sé si es personal, Ajá. creo que pasa por acá, no Bien, creo que sea bien. personal realmente. Digo que lo tomaron a modo personal, pero con respecto a este conflicto. Claro. No creo que trascienda. Sí, sí. Y ya llega un punto en el que esa chicana intermedia no nos sirve a ninguno. No nos sirve a ninguno. Y repito, algo que es importante también, que creo que la gente tiene que entender para entender el valor que tiene la empresa San Roque, o por lo menos el valor que tiene una empresa de colectivos de servicio. El colectivo no funcionan los colectivos en todos lados porque sí, por capricho, y no las minibuses. Los minibuses son un producto muy distinto para brindar el servicio de transporte público. Y contraen otro tipo de problemas, otro tipo de situaciones. Y 4, 5, 6 minibuses en Sáenz Peña no son suficientes. Es una O sea, ciudad de más de 100.000 habitantes. Tenemos más de 120.000 habitantes. Ujú. Es insuficiente. Muchas veces nos reclamaron por falta de servicio, cuando nosotros teníamos 10 coches funcionando en línea, y es poco para Sáenz Peña 10. Es verdad, tenían razón por el reclamo. Así que, Por la frecuencia por y las eso. frecuencias, Claro. exacto. Exacto. O sea que con 5 o 6, digo, no es una solución para el usuario tampoco. No es una solución. Puede serlo, en un futuro sí. Si el Estado municipal sigue haciendo una inversión con respecto a eso, perfecto, pero inminentemente no es una solución. Y si los primeros 5 minibuses tardaron 4 meses, supongo que los otros 5 minibuses tardarán otros 4 o 5 meses, mínimo. La gente necesita hoy el La transporte. gente lo necesita hoy. Y lo Así está que padeciendo. sería interesante que también lo pongan en la balanza con la idea de que podamos de fomentar este proyecto. Se puede reconsiderar los ramales, cambiar. Hay un montón de cosas para hacer en el transporte. Hay un compromiso de los mismos choferes, de todos los empleados de la empresa, porque el transporte funcione. Así que consideramos que es potable, es viable que podamos trabajar en conjunto, pero necesitamos la oportunidad de poder seguir trabajando. Sí, y si por ahí dicen, che, Emanuel, hola, sí, ¿cómo estás, Emanuel? Sí, ¿te gustaría venir a trabajar con nosotros en los minibuses como chofer? ¿Te gustaría o no? Por Bueno, ahí digo. para empezar, yo chofer no soy. Él es Ah, admi- bueno, pero él es por ad- él ejemplo, es administrativo. pero bueno, pero- ponele que le digan a los muchachos. Claro. Mirá, ¿Qué por ahí? A con través respecto tuyo que a los inviten choferes, a los a ver, choferes. hoy por hoy, un poco lo que dije hoy, creo que esa es una decisión de cada uno y la Claro. realidad es de necesidad. Sí, Yo creo que vos estás sin trabajar, hace 5 meses sin cobrar el sueldo, y hoy te ofrecen un trabajo, lo vas a agarrar. Y está bien, sí. y está muy bien. Che, Emanuel, ¿a qué Ah, se dedican muchos de los que están sin trabajo? Los vi algunos tratando de bueno, trabajar de remiseros, otros Sí, vendiendo algunas haciendo cosas en sus changas, casas. Y bueno, sí, también cada se la uno. rebuscan En mi porque- caso yo soy carpintero, electricista y profesor de teatro, así que hago un poco de todo, pero hay gente que no tiene esa posibilidad. Claro, vos estás, por decirlo así, salvado un poco, ¿no? Sí, Digamos, El salvado banco porque... no cree lo porque- mismo. El banco no estaría creyendo lo mismo de mí. Pero No, salvado en decir que podés parar la olla en tu casa, Es podés... tragicómico. puedo, digamos. puedo hacerlo gracias a que tengo el apoyo de Claro. mi familia. Digamos, la Claro, verdad que claro. a mí, sinceramente, trabajo lo tengo, es lo indispensable para poder, pero yo, en mi caso particular, tengo un gran apoyo de mi familia y eso es lo que me No es me el ayuda caso a de, seguir. Sí. de otros. No es el caso de otros. Que hay otros muchachos que no... No es el Claro. caso. Hay gente que, sí. yo en mi caso particular, no tengo que pagar un alquiler. Y hay gente que debe 5 meses de alquiler. Sí, Y esas situaciones creo que es más desesperante que cualquier cosa. totalmente. Bueno, Bueno, Emanuel, muchísimas gracias, No, gracias a por ustedes. haberte acercado. No, muchas gracias a ustedes. Estábamos hablando entonces con Emanuel Suedán, administrativo de la empresa Ex Línea 1 San Roque, y bueno, contándonos un poco la realidad de
la otra campana, si se quiere, ¿no? Una campana, dos campanas, la tercera campana. Sí. Estaban en el medio ellos, así que queríamos conocer bien. Y la familia. Y las familias, familia que son que sobre están todo en- las que están ahí esperando a ver que se dé una solución, porque ya no dan más. 5 Por acá meses es mucho. me pregunta la doctora Miriam Fenke, que se prende también a la tarde, ¿no? Abogada ella. Sí. Me dice, preguntale cuál es la situación de los choferes. Bueno, ¿Mm? ya creo que Sí, lo ya- había comentado. Ya lo había comentado, ¿no? Es desesperante, en pocas No, palabras. o sea, la situación en general es desesperante. Es desesperante. Nosotros no estamos por la empresa, nosotros no estamos cobrando. Inclusive a este punto es tan desesperante que hay gente que está pensando en que se la despida para poder cobrar el fondo de desempleo. Claro, Así de desesperante. así de desesperante. Y en cuestiones legales es una resolución que cada uno tiene que tomar. Todavía en grupo no tomamos esa decisión. Claro, y me preguntan acá, ¿por qué no puede hacer un desempleo? Dice. Eso es lo que acabo de... Porque para el desempleo nos tendrían que despedir, Sí. porque de renunciar estaríamos perdiendo el último ápice de derecho Ay, no. laboral que No, tenemos. no. Bien. Bueno, gracias, Emanuel. A ustedes, de nuevo, muchas gracias. Nos vamos.